Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora por este mismo canal. Varios temas de economía, aunque han pasado de manera desapercibida, toda vez que ustedes saben que en este país tenemos una semana caliente. Desde el lunes hasta ahora ha estado caliente la semana por el tema de Odebrecht. Sin embargo, hay temas de economía sobre los cuales debemos conversar y no debemos perdernos en detalles. Algunos asuntos nacionales y otros internacionales, y algunos hasta combinados. Esta semana, por ejemplo, el Banco Central anunció que mantiene invariable su tasa de interés de política monetaria. Déjenme leer un par de párrafos de esto. El Banco Central decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 5.75%. La decisión respecto a la tasa de referencia resultó de un análisis comprensivo del balance de riesgos en torno a las proyecciones de inflación, incluyendo los principales indicadores macroeconómicos nacionales e internacionales, las expectativas del mercado y el entorno internacional relevante para la economía dominicana. Los datos de los precios correspondientes al mes de abril muestran que la inflación medida por el índice de precios al consumidor acumulada de los primeros 4 meses de este año fue de 1.1%. A su vez, en términos anuales, la inflación anualizada, es decir, de abril de 2016 a abril de 2017, fue 3.5%, de acuerdo con las estadísticas que lleva el Banco Central, manteniéndose dentro del rango de la meta inflacionaria del Banco Central de más o menos 4%. Entonces se estableció en el programa monetario esa meta de más o menos 4%. Por otra parte, la inflación subyacente, que se relaciona con las condiciones monetarias, ascendió a 2.1% durante los últimos 12 meses. De acuerdo con las proyecciones más recientes, la inflación permanecerá dentro del rango meta del horizonte de política monetaria. Por lo tanto, la Junta Monetaria no vio necesario variar la tasa de referencia. En el contexto internacional, de acuerdo con los expertos del Banco Central, la economía de los Estados Unidos de América, con la cual tenemos un 85% de nuestro comercio mundial, estaría creciendo en torno al 2.1% durante el año 2017 y 2.4% para el año 2018, según el Census Forecast. Asimismo, la inflación se ubicaría en 2.4% en esa nación y 2.2% en los años 2017 y 2018. El mercado espera que continúe el proceso de normalización de la política monetaria con nuevos incrementos de tasas por parte de la Fed de Estados Unidos. La Fed de Estados Unidos es la Reserva Federal, es lo que se conoce como el Banco Central de los Estados Unidos en los próximos meses. Es decir, que ellos esperan que tal vez la tasa sea aumentada en los próximos meses en Estados Unidos. Por otro lado, la zona euro, que es la segunda zona con la que tenemos mayor nivel de comercio y de relación en cuanto a la generación de divisas, dice que la actualidad económica continuará experimentándose, que la actividad económica continuará experimentándose en torno a su potencial, registrando tasas anuales de 1.7 en el 2017 y de 1.6% en el año 2018. La inflación de ese bloque, es decir, de la Unión Europea, estaría por debajo de la meta del 2%. Entonces, el Banco Central, atendiendo a esa revisión del entorno macroeconómico, tanto nacional como internacional, principalmente de Estados Unidos y de Europa, que son las dos áreas mundiales que tienen mayor incidencia en la economía dominicana, pues decidió mantener invariable su tasa de política monetaria en 5.75%. Eso implica estabilidad. Todos recordamos que el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en niveles prácticamente congelados en 5% y ha venido registrándole o aplicándole algunos aumentitos, 3/4 de punto en los últimos meses hasta llegar a 5.75, atendiendo al hecho de que también en Estados Unidos la Reserva Federal ha decidido aumentar su tasa de política monetaria, que se mantiene o que está en este momento en alrededor de 1%, 1.5%, no, menos de 1% todavía, creo que 0.75%, sí, si no me equivoco, 0.75%. Bueno, el asunto es que aquí habíamos comentado
el hecho de que hay entidades financieras que están estableciendo ofertas de créditos para determinados sectores, principalmente para el sector hipotecario, con tasas de interés fijas durante varios años. Incluso vemos que uno de los bancos, el principal banco del país, que es el Banco de Reserva, el estatal, estaría anunciando tasas de interés fijas para préstamos hipotecarios de los primeros 5 años con tasas blandas de alrededor del 9% y hasta menos del 9%, los primeros 5 años, luego entonces variaría. Pero también recordamos que la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, que es una entidad mutualista que le presta mucha atención a los financiamientos de hipotecarios, principalmente de viviendas económicas, está anunciando tasa fija durante la vigencia completa del préstamo, hasta 15 años de tasa fija en un financiamiento. El hecho de que entidades financieras ofrezcan tasa de interés fija para determinados financiamientos durante un periodo tan largo indica entonces que hay una creencia o una estimación de que la estabilidad macroeconómica que exhibe el país se va a mantener durante las próximas décadas, porque si no, entonces no habría ese tipo de ofertas de tasa de interés fija. Para que una entidad financiera decida ofrecer una tasa de interés fija en el largo plazo, es porque ha visualizado que va a haber estabilidad macroeconómica, ha visualizado que va a haber estabilidad en la tasa de cambio y ha visualizado que va a haber estabilidad en la inflación medida por el índice de precios al consumidor. Esos son puntos o factores que siempre, o no siempre, pero que realmente por lo regular se mantienen con mucha estabilidad en la República Dominicana, lo cual entonces inspira confianza en los actores económicos. Pero no debemos olvidar que la estabilidad macroeconómica del país y la bonanza que exhibe la República Dominicana en cuanto a crecimiento está siendo amenazada por una reducción de la producción nacional. Y la producción nacional es esencial para el desarrollo económico de las naciones. Entonces, nosotros tenemos un país cuyos niveles de producción en materia industrial ha ido reduciéndose. Y tenemos que buscar la manera de que mejore la producción nacional, de que se desarrolle la producción local, porque si no, entonces vamos a tener menos posibilidad de generación de divisas y eso no es saludable. Necesitamos generar más divisas y la generación de divisas que tenemos en este momento, principalmente por medio del turismo, que el turismo, como quiera que sea, no nos quejamos de que va en crecimiento, pero es un crecimiento lento, no es un crecimiento a la velocidad deseada. Tenemos un crecimiento del turismo que no llega al 9% anual, 8%, 7% anual, 8.5%, no llega ni siquiera al 9% anual. Entonces es preciso tener un crecimiento del turismo que por lo menos ronde entre el 14 y el 15% anual para tener entonces mayor satisfacción. En cuanto a la generación de divisas por medio de las exportaciones de bienes, principalmente exportaciones nacionales y exportaciones de zonas francas, pues tenemos ahí un estancamiento. Incluso el año pasado las exportaciones nacionales fuera de minería tuvieron una caída de cerca de un 4% negativo. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Vamos a abogar porque haya un mayor desarrollo en ese sentido. Fíjense que las exportaciones también van a sufrir una situación incómoda en lo que va de este año, porque como las exportaciones tienen una dependencia muy alta del oro, de la minería, específicamente de las exportaciones de la minera Barrick Pueblo Viejo, pues cuando la minera Barrick Pueblo Viejo suspende o reduce sus actividades de exportación, entonces nuestras exportaciones en términos globales sufren una caída. ¿Por qué? Porque aparte de minería y aparte de zona franca, las exportaciones de productos nacionales están muy débiles y eso se debe a que nuestra competitividad productiva hacia el mercado externo está también en un proceso o en un periodo o en una etapa de deterioro que debe ser revertida para poder recuperar un posicionamiento favorable en cuanto al crecimiento de nuestras exportaciones y generación de divisas por esa vía, que se traduce también en una generación de mayor cantidad de empleos si las exportaciones son nacionales, porque quiere decir entonces que tenemos más industrias produciendo más, y eso es lo ideal. Vamos a una pausa, cuando retornemos seguimos hablando de otros temas en Dinámica Económica.
¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Decía al principio de este espacio que la semana ha sido absorbida en términos de opinión pública por el caso de Odebrecht, los sometimientos y apresamientos de por lo menos 10 de 14 implicados por la Procuraduría General de la República en el tema de los sobornos. ¿Qué ocurre? De los 10 que están presos, ustedes saben que hay otros 4 que no están presos porque hay 3 que son legisladores activos, por lo tanto tienen inmunidad parlamentaria, y hay uno que está fuera del país, que vive en Panamá, que es el señor Bernardo Castellanos, que viene próximamente. Pero incluyendo a Bernardo Castellanos, ha ocurrido lo siguiente. La condición de detenidos de estos imputados, se puede decir, ¿verdad?, se extenderá por lo menos hasta el martes próximo, porque hubo una posposición de la audiencia de pedido de medida de coerción hasta el próximo martes. Luego se retoma la audiencia, continuará, puede ser pospuesta otra vez o puede ser que el juez decida de inmediato si va a aplicar medidas de coerción. Hay 7 modalidades de medidas de coerción en la República Dominicana que varían de acuerdo con, por ejemplo, prisión domiciliaria o prisión también en la cárcel, presentación periódica, determinado cumplimiento. O sea, hay varias formas de medida de coerción. La Procuraduría General de la República ha solicitado una coerción de 18 meses, que es la máxima para todos los implicados, presos 18 meses, y que entonces en esos 18 meses se desarrollarían las investigaciones para llegar e ir a juicio de fondo. O sea, un proceso que va para largo, se nota que va para largo. Por lo tanto, creo que no hacen bien los funcionarios, empresarios y exfuncionarios, dirigentes políticos que están detenidos, no hacen bien con ponerse a ofrecer declaraciones en público e incluso con ponerse a ofrecer declaraciones que pudieran generar interpretaciones negativas, que pudieran también afectarles en vez de beneficiarles, que pudieran también restarles sus municiones para lo que se entiende que viene. Me refiero, por ejemplo, y voy a mencionar los casos, el señor Bernardo Castellanos, que está fuera del país, que no ha llegado, que debe venir y presentarse, entonces ir a la detención para entonces esperar que le dicten las medidas de coerción, que rechacen o lo que sea. Bernardo Castellanos emitió un primer comunicado diciendo que le sorprendía, que lo habían incluido en ese expediente y que él entendía que él es un hombre serio, que él no tiene bienes grandes y que nunca ha recibido dinero de Odebrecht, parará. Muy bien, un comunicado, vamos a decir, de procedimiento aceptable.
Pero ahora emitió otro comunicado y no ha llegado. Desde el lunes todavía está supuestamente cumpliendo compromisos en el exterior y está bien. Que termine de cumplir su compromiso y que venga antes de que lo declaren prófugo, porque si lo declaran prófugo entonces va a ser un fugitivo internacional y eso no le convendría. Bueno, pero entonces ahora manda un comunicado diciendo que a él lo incluyeron en ese expediente porque eso es una represalia política, porque él siempre se ha opuesto al proyecto de generación de Punta Catalina. Mi consejo, no lo politice, Bernardo, porque si lo politiza eso puede ser peor. Primero, Bernardo Castellanos es un técnico, no es un político, aunque pertenece al PRM. Entonces, formula tu defensa y trata de no generar situaciones que en vez de perjudicarte, que en vez de beneficiarte, te perjudiquen, emitiendo declaraciones que luego que son emitidas en palabras escritas u orales, después no pueden ser recogidas. Entonces mejor guarda esas municiones, ya sea decir que es una represalia política o no, guárdalas para cuando llegue el momento y ponga a tus abogados a hablar y entonces asume tu defensa de manera efectiva. No te pongas a soltar tus pocos argumentos de defensa, válidos o no válidos, de manera pública y a priori, porque entonces después no vas a tener argumentos de defensa y cuando viene a ver terminas quedándote preso, porque tú eres de los que tienen poca influencia política. Ahora voy con los que tienen más influencia política. El caso de Temístocles Montaz emitió un comunicado ahí que ha revolucionado, ha creado un revuelo tremendo en el país, principalmente en dirigentes de su propio partido, donde hace referencia de su defensa, pero al mismo tiempo está haciendo referencia de que algunos de esos préstamos tal vez le correspondió firmarlo a otros funcionarios y no a él, y que entonces no entiende por qué él está ahí. Bueno, pero también admitió ahí en el comunicado que dio a conocer, en un primer comunicado, porque se dice que va a emitir más, y mi consejo es que no emitas más. Mi consejo al señor Temístocles Montaz, a quien conozco en términos profesionales porque él ha estado muy vinculado con la parte económica durante los últimos 15 años y yo soy periodista del área de economía. Entonces mi consejo al señor Temístocles Montaz es que no emita más comunicados. Y fíjate que en este comunicado que emitió recientemente admitió y dijo que recibió dinero de campaña o para campañas electorales en 2008, 2012 y 2016 del señor Ángel Rondón, que todos sabemos que era el intermediario de Odebrecht, y aclaró que ese dinero que recibió de campaña no era para su precandidatura, sino que era para la campaña del PLD, de los candidatos de su partido. Con lo cual está haciendo una inferencia de que sí se recibió dinero de Odebrecht para campañas electorales durante el periodo de las elecciones del 2016, donde el candidato era el presidente Danilo Medina. Entonces, tal vez él está soltando esos misiles ahora en el entendido de que se siente maltratado por su partido y por su gobierno. Pero tenga cuidado, don Temo. No se vea desesperado y guarde silencio, porque su testimonio puede valer su libertad. Y su testimonio, cuando decimos su testimonio, estamos hablando de su testimonio expresado o no expresado. Entonces, si se pone a soltar municiones ahora, sus adversarios, si es que los tiene, dentro de su partido o dentro del gobierno del cual usted forma parte, pudieran ver como que ya usted está desesperado y que ya usted soltó lo que iba a soltar, y si lo que usted está soltando no surte el efecto que usted espera que surta, entonces ya usted no va a tener con qué defenderse. Entonces guarde su defensa, guárdela para el momento. ¿Para cuándo? Para el martes, o para cuando llegue otro momento que tal vez en privado o semi privado o en público usted tenga que soltar algunos datos que pudieran garantizarle determinada ventaja o determinada posibilidad de salir de esta difícil situación que usted está atravesando, independientemente de que sea o no sea, o de que haya o no haya indicios de culpabilidad. Lo recomendable es que no hable, guarde silencio, que le conviene más
que estar soltando municiones antes de tiempo. Vamos a una pausa y retornamos para seguir conversando sobre este tema, dinámica económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Entonces, señoras y señores, les decía en el segmento anterior, o les exhortaba en el segmento anterior a las personas que están detenidas por el caso de Brecht, que no hablen, que guarden lo que van a decir para el momento adecuado. Ahora, lo dicho, por ejemplo, por Temístocles que le monta en su comunicado, se diluye y ya ese comunicado tocó a funcionarios del gobierno de Danilo Medina que seguro ya se sienten incómodos y que en lugar de querer ayudarle, van a querer perjudicarle. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y quiero referirme también al empresario Ángel Rondón, que es la persona clave en todo este tema, porque Ángel Rondón tiene muchos datos. Ángel Rondón supuestamente es el que ha recibido todos los dineros para los sobornos, y entonces se supone que él sabe a quién sobornó. Por lo tanto, tiene muchos datos. Ángel Rondón ofreció unas declaraciones en una llamada telefónica que hizo a un medio de comunicación, a un importante programa de radio. Y no solo ofreció informaciones, no solo habló, que no debió hablar, sino que se notó prepotente, se notó vainero, se notó como que, incluso hizo referencia a que bueno, burlón, porque se notó como que bueno, ahora si analizamos los cálculos y hacemos los cálculos, ahora los sobornos son menores que antes, porque antes era un 10%, decía Balaguer, y ahora es un 2%. O sea, tienen que tener cuidado, don Ángel, porque si bien es cierto que usted tiene mucho poder porque tiene mucha información, también es cierto que usted es un empresario que no forma parte de la clase empresarial conservadora y conservada de este país. O sea, usted es un empresario poderoso en términos económicos, pero no está en el grupo de los empresarios exclusivos y prestigiosos, vamos a decir, de la República Dominicana. Y como ese empresario no es político, por lo tanto tampoco está en el equipo, vamos a decir, o en la clase política poderosa e intocable que pudiera tener el país. Porque aquí hay una clase política poderosa que no es tocable, que es intocable. Es difícil que usted vea en la cárcel o sometido a la justicia a determinadas personalidades del ámbito político, de la oficialidad y de la oposición. Y usted no pertenece tampoco a ese grupo. A la hora de la hora, aquí, señor Rondón, si se van a la decisión de sacrificar y de tirarse los paños, los trapos al aire y de tirarse a lo que salga o a lo que coja mi bon, los más sacrificados serán los que, aunque aparentan con más influencia, son los que no pertenecen específicamente a composiciones políticas o empresariales que tienen una condición de intocables por el prestigio que pudieran haber acumulado. Composiciones a las cuales usted no pertenece, aunque usted es un hombre económicamente poderoso. Su poder está en su conocimiento. Y ese conocimiento es lo que pudiera tener el valor de su libertad. Su testimonio vale su libertad. Pero su testimonio vale su libertad de acuerdo con sus niveles de discreción en determinados momentos.
Si yo fuera asesor de usted, señor Rondón, yo le aconsejaría que no diga media palabra a nada ni a nadie hasta que llegue el momento en que quienes pudieran sentirse perjudicados traten de salvarle a usted para evitar que usted entonces haga uso de esa arma con la que usted cuenta. Pero si se pone a amenazar desde ahora que usted cuenta con esa arma, entonces lo que van a hacer es buscar la manera de perjudicarle. No muestre sus municiones, porque total, quienes deben ser salvados por usted y quienes pueden salvarlo a usted, saben que usted tiene esas municiones. Entonces no se la enseñe. No haga que la sociedad lo vea peor que como lo ve. Porque ya la sociedad, en una gran parte de la sociedad, quizá la mayoría de la sociedad, lo ve como si usted fuera una persona corrupta o corruptora. Si usted llama a un medio de comunicación y se torna prepotente o habla con un aire de chabacanería, como se percibió en esa entrevista, entonces en vez de beneficiarse, usted se perjudica más. Entonces tenga cuidado. Guárdese su testimonio, porque su testimonio vale su libertad. Si suelta ahora, entonces va a perder el valor que va a necesitar, porque como hemos dicho y como se percibe y como percibimos los que estamos afuera, esto aparentemente va para largo. Y puede ser que el que esté dentro, apresado en este momento, como es el caso suyo y de los otros 9, se sientan desesperados y entonces sientan que el tiempo está pasando muy lentamente, porque cuando uno está preso, 24 horas deben ser muy largas. Los que estamos afuera vemos 24 horas que pasan muy rápido. Entonces tal vez por eso se muestran desesperados. Entonces recordarles a los que están hablando de más o antes de tiempo, que apenas tienen 4 o 5 días ahí encerrados, que no ha pasado mucho tiempo, que no se desesperen, porque no ha pasado 1 año ni 2 años, son 4 días los que han pasado. Si se desesperan, puede resultar peor. Esto es una asesoría gratuita que les estoy dando a los que están implicados hasta ahora en ese caso de Odebrecht y que están guardando prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros hemos terminado este espacio y esperamos conversar con ustedes o seguir conversando con ustedes, como siempre a esta misma hora por este mismo canal. Bendiciones.